Glitter amargo. Ay. Bienvenidos a Glitter Amargo. Saludos libertarios. Alenka Feral, ¿cómo estás? Bien, Frida Rebontulet, estoy emocionada del programa de hoy. ¿Tú? Yo también, medio nerviosa, pero emocionada. Con lo que queremos abrir para empezar, como un statement o una posición, es mencionar que no porque tengas un sexo u el otro eres mejor que alguien más, ¿no? O sea, creo que por ahí es por donde hoy vamos, en el sentido de que somos humanos y en todas estas diferencias que existen tenemos que aprender a convivir y respetarnos en esa convivencia, ¿no? Lo que tú siempre dices, Alenka. Podemos estar de acuerdo en no siempre estar de acuerdo. Y justo por eso, pues, este programa va un poco de un tema que del que se habla mucho ahorita. Todo el mundo tiene una postura diferente o algo que decir, pero a veces no estamos tan informados sobre los temas y nos aventuramos a hablar, ¿no? Me incluyo, que también a veces me ha sucedido, pero yo sí creo que, pues, si no puede uno comprender algo, hace falta conocer más, como alguna vez escuché por ahí, y creo que ese es el caso ahorita, ¿no? Hay que conocer más y abrir nuestros panoramas y escuchar todas las posturas, saber, conocer la historia de distintos movimientos o distintos términos, y eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy para que todas salgamos de este programa sabiendo un poquito más. Sí, que podamos dar unos acercamientos a estos temas particularmente de la discriminación que se tiene en la comunidad LGBTIQA, pero muy particularmente desde la transfobia. ¿Cómo es que los feminismos, particularmente uno, está muy en contra y está generando estos sentimientos de transfobia a esta comunidad? Entonces, que creemos importante poder investigar y conocer entre todas un poco más. Y no lo decimos así como, no, en ningún momento estamos tratando de catfight, no es como de, miren otra vez cómo las feministas se están peleando. No es la idea. La idea es como tener una visión desde arriba, como un pájaro que vuela por encima para dar el panorama, nada más las cosas como son, vaya, un poco. Así es. Es como feminismos y transfobia el día de hoy, porque le dimos un buen de vueltas y lo dijimos del título tal cual. Ese es. Y si aquí hay varios amigues, pues bueno, también siéntanse confianza de comentarnos, de escribirnos sus posiciones, lo que piensan y también los descubrimientos que han hecho en sus casos particulares. Así que iniciamos, Alenka, ¿qué te parece? Bueno, antes de eso, que nos sigan en redes sociales. Estamos en varias plataformas. Búsquenos como Glitter Amargo en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Que Facebook ya dije, bueno, ahí estamos como Glitter Amargo. Y ahora sí vamos a la siguiente sección para entrar en estos términos. La regla de Lilith. Estamos en esta sección que hoy no va a ser tan rápida y así, porque hay que explicar varios términos que incluso a la fecha se están confundiendo un poco. Y empezamos con el sexo. El sexo lo podemos determinar como la diferencia biológica que nos define a los humanos como femenino, masculino e intersexual. Esto como muy secamente, que es por nuestros genitales, pues con qué genitales naciste. Y esto me hace recordar un poco la película de Hormiguitas, cuando nacías y te decían obrero, ¿no? Intelectual, militar, ¿no? Es como de, ¡ay, nada más! O sea, ¿con qué base, no? Pero bueno. Me encanta esa analogía, Frida. Sí, y que ahorita o sea, por muchos años nos han querido hacer eso, ¿no? De genitales femeninos, vulva, te toca esto, ¿no? Pene, te toca esto. Y así te van educando. Entonces, bueno, esto es en cuanto al sexo, ¿no? La diferencia biológica que nos separa, ¿no? En pene, vagina. Y que es muy reduccionista, ¿no? Cuando se tiene a reflexionar sobre estos conceptos más abiertos. Y ahí tenemos el género, que es una construcción social, como lo hemos visto en varios espacios, que nos ha tocado irlo estudiando también desde la academia, pero antes de la academia también, o sea, esto se fue gestando en las calles con el activismo. Y es un conjunto de ideas, comportamientos y roles que una sociedad considera, como decirlo, apropiados para catalogar a una persona como femenina o masculina. A esta concepción de género vienen también varios estereotipos en el cual, por ejemplo, nos dicen, si tú eres hombre, tienes un rol productivo, activo, que termina en que tú tienes que ser un proveedor. Si eres mujer, te toca un rol reproductivo, pasivo y servicial. Y así es como hemos visto que funciona este gran engrane, ¿no, Alenka? Donde en las casas están mujeres trabajando de forma pasiva, servicial, para que llegue esta persona, hombre o masculino, que es el proveedor.
¿no? Y que él sí va a la casa y todos esos estereotipos que se han marcado justamente por el género. Sí, a las mujeres les gusta el rosa, a los hombres les gusta el azul y jugar con carritos, y a las mujeres les gusta cocinar, y las mujeres son coquetas y los hombres son violentos. Sí, o cazadores, ¿no? Sí. Que siempre se va como mucho al instinto, pero también son cosas que se tienen que ir evolucionando, no todo, no porque el instinto esté ahí significa que vas a comportarte de esa forma, ¿no? O sea, que tu ser salvaje te supera siempre, ¿no? Pero bueno, entonces en esto es lo importante que hay que diferenciar el sexo del género. El sexo es una cuestión biológica y el género es una construcción social. Ambos han estado manchados en una especie de lo que es la ideología de género, que es un término que de forma mundial se ha implantado por comunidades extraconservadoras, ultraderecha, que como no entienden estos conceptos que se están generando, todo lo quieren unificar y varias luchas, varios movimientos los quieren unificar en una sola idea de género, que esto es como en tiempos, por ejemplo, de los nazis, cuando decían que había una idea de supremacía aria, ¿no? O de supremacía de razas. Y esto es impactante porque a la fecha se están combinando estos géneros de la ideología de género como si fuera un concepto pues académico o filosófico, cuando no, esto tiende a generar una agenda que promueve la discriminación, promueve los destinos biológicos, porque al no entenderlos los pone en esa etiqueta de ideología de género y tiende a confundir a muchas personas, así que es importante pues hablar sobre ello y por qué se está confundiendo y que aparte de confundir a las personas que no tienen tanta información al respecto, pues está generando políticas donde la gente está saliendo afectada por estas personas que lo promueven. También agregaría nada más a esta información que dices, si es que ya vas a pasar a otro término, es que ¿en qué se diferencia la identidad de género y la orientación sexual? ¿No? Las personas suelen confundir la identidad de género con la orientación sexual y, sin embargo, por ejemplo, ser trans no es lo mismo que ser lesbiana, gay o bisexual. La identidad de género, ya sea trans, cis, cuando el sexo asignado y la identidad de género de una persona coinciden, a eso se le denomina cisgénero, ¿no? Entonces, no es lo mismo que ser cis, tener que ver con el género que sientes, ya sea femenino o masculino, ambos o ninguno de los dos. Ser lesbiana, gay, bi, hetero, describe quiénes te atraen y con quién quieres tener una relación romántica, emocional, sexual. Y en estos estereotipos que se han generado en torno a la construcción social del género, es que se genera una cultura que promueve, heteronormativa, que promueve la violencia en pos de preservar esa estructura social que también ha funcionado al capitalismo, a grandes personas y a grandes economías también. Es por eso que ahora nos enfrentamos en una nueva estructura donde se quiere tener una educación transversal, interseccional, donde los géneros no estén pues precisamente de forma como lavado de cerebro, ¿no? Desde el kinder, primaria y demás, y bueno, para esos territorios vamos. Por eso es importante diferenciar la mal llamada ideología de género, que es un estigma y promueve esta violencia y estas estructuras que hasta la fecha le han servido a la heteronormatividad, de lo que es la política de género. La política de género, en diferencia a la ideología de género, promueve acciones para que las personas, incluidas todas las infancias, rompan con los estereotipos de género. Es lo que mencionábamos de la educación. Busca proteger a la mujer de la violencia sin importar edad, clase social, etnia, religión y orientación social. Y es por eso que hay que saberlo identificar, ¿no? La política de género implica una serie de acciones que promuevan pues los derechos en este sistema en el que estamos, ¿no? La ideología de género, por el contrario, es una idea jalada que engloba a todos los movimientos con perspectiva de género que los de la derecha como que no captan muy bien y quieren mezclarlo para que los que son un poco menos versados en estos temas se confundan, ¿no? Y entonces de repente empiezas a apoyar luchas que realmente tienen una política de derecha o conservadora. Por eso hay que echar mucho ojo en lo que es la ideología de género, que si ustedes la buscan en Google, les aparece el primer link Wikipedia y te lo describe como si fuera una corriente filosófica, como si estuviera como súper, pues aprobado, no lo sé, ¿no? Pero no, es un invento, así como la idea de la supremacía racial, o sea, es algo que está fuera de la racionalidad actual, no tiene ninguna base científica y es por ello que buscan
tergiversar el concepto de género. Por lo general confunden al intentar decir que la política de género va a influir en los menores de edad para que se conviertan en transgénero. Por eso en varios países sacaron un hashtag y movimientos de con mis hijos no te metas, como si y ponen a toda la gente que está en estas luchas como si fuera una secta, ¿no? Como de esa secta va a convertir a tus hijos para que sean gays, transexuales, transgénero y demás, ¿no? Y es como de, a ver, no va por ahí, ¿no? Pero es la Exacto. forma en que, pues, manipular a grandes masas que no tienen mucho conocimiento. Los estudios científicos... Es como lo del PIN parental, ¿no? Sí, o sea, de ahí viene el PIN parental, pues, o sea, de que muchas personas promueven esta mal llamada ideología de género para decir van a convertir a tus hijos y no va por ahí. Varios estudios científicos, como los de la Universidad Médica de Viena, indican que la transexualidad podría tener una base biológica y hay varios estudios que se están realizando, son recientes, mejor dicho. Les vamos a dejar el link para que puedan consultar este artículo de investigación. Está en inglés, esperemos poder encontrar una versión traducida, donde te explican cómo es que el cerebro, han estudiado diferentes cerebros, donde está, bueno, desde la neurociencia, donde están teniendo resultados sobre esta situación de la homosexualidad, la transexualidad, y es con ello que aclara la neurociencia, o sea, la ciencia, que la transexualidad y la homosexualidad no se trata de una elección o un capricho, es algo que hay que atender y que no, o sea, esto es para no generar el estigma de, ay, pues tú lo elegiste, ¿no? O sea, no es una elección, es una necesidad que surge de ti. Sí, de hecho, hay una bióloga en Twitter que se llama Open Ocean Exploration y ella sacó una serie de tweets muy, muy interesantes que decían, o sea, era un hilo que decía más o menos como, si sabes algo de biología, tal vez podrás decir que tu sexo biológico es definido por tus cromosomas, XX, y entonces eres femenino, XY y eres masculino. Y este es tu sexo de cromosomas, ¿no? Pero eso es tu sexo biológico. Ella dice que resulta que solo hay un gen en el cromosoma Y que realmente importa para el sexo y se llama el gene SRY. Y durante el desarrollo embriónico de un humano, la proteína SRY activa genes asociados con lo masculino. Tener un gen SRY te hace genéticamente masculino, entre comillas, pero ese es su sexo biológico. A veces ese gen SRY se sale del cromosoma Y y se pasa a un cromosoma X. Entonces, la sorpresa ahí es que ahora tienes una X con un SRY y un Y sin un SRY. O sea, ¿qué quiere decir eso? Un Y sin un SRY quiere decir que físicamente eres femenino, pero a nivel cromosomas eres masculino y genéticamente eres femenino. Entonces, los genes que están relacionados con el sexo conectan hormonas en áreas específicas de tu cuerpo y la recepción de estas hormonas por células a través de tu cuerpo. Y, o sea, si eres hormonalmente masculino, quieres decir que produces un nivel normal, entre comillas, de hormonas asociadas con la masculinidad, pero esos porcentajes varían de una persona a otra. Como que querer definir nada más por si tienes pene o vagina qué género es alguien es algo que es muy errado porque por dentro tenemos un cóctel de genes y cromosomas y cómo nuestras células se reciben y lo fusionan increíble, ¿no? O sea, que nada tiene que ver con lo que tradicionalmente pensamos de nuestro sexo. Sí, son estudios, digamos, recientes porque desde los años 60, 70 ya empezaban a hacerse. Sin embargo, es ahora que se tiene una mayor apertura para poder estudiarlo más y dar a conocer estos resultados. Y siguen, o sea, todavía no es algo determinante, no lo sabemos científicamente, pero lo que sí es que están avanzando es esto, ¿no? Que el cerebro, para empezar, tiene una gran plasticidad y es por ello también que se pueden aprender conductas o desaprender conductas. O sea, el cerebro es muy plástico, es muy vasto, ¿no? Pero también es importante mencionar que, como decía justamente la neurociencia, la transexualidad y la homosexualidad no es un capricho, no es una elección, es algo que está en tu ser, es algo que lo descubres de forma natural en tu ser. Por ejemplo, hasta los 4 o 6 años, el niño empieza a descubrir, ¿no? Todo el mundo.
Y, o sea, esto es lo que tienen miedo las personas que apoyan ideas binarias y heteronormativas, en el sentido de que dicen, es que van a transformar a mis hijos, los van a cambiar, van a hacer que sean lesbianas, van a hacer que sean gays, van a hacer que sean trans, ¿no? Y es como de, a ver, una persona no puede decir, ay, ahora me gusta ser trans y me voy a hacer transexual, ¿no? Eso implica un montón de cosas que no van a pasar así. No es que yo un día diga, ay, yo soy gay, es algo que está en ti, no es una elección, y eso es lo importante. Y supongo que es difícil para algunas personas comprenderlo porque pues hay cosas que a menos de que vivas en tu propia piel puedes entender, pero no por eso puedes decirle a alguien más que está equivocado cuando tú no tienes idea, cuando no lo has experimentado, pues. Sí, ese es el punto, ¿no? Que la gente se cree con derecho de etiquetarte, decirte que tú estás viendo o no estás bien cuando tú eres el que lo estás viviendo, ¿no? O la que lo está viviendo. Que hay muchas controversias de que si te cambias del sexo y al final te arrepientes, digo, en todos los casos que existan en el mundo va a haber cuestiones de arrepentimiento, ¿no? De una u otra forma, que si te casas y ya no te quieres casar, o sea, por ahí es perder el tiempo, ¿no? Porque finalmente es una discusión que va a haber en algún momento, pero no es la mayoritaria. Y no puedes juzgar una comunidad por unas excepciones, pues. Sí, y es lo que estamos diciendo. O sea, si tú eres una persona transexual, es algo que tú tienes en tu ser y si tuviste la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces no es un capricho, no es una elección, no te tienen por qué poner condiciones para que decidan si te operan o no te operan, ¿no? Con base a la objeción de conciencia que estaban promoviendo. Ni tratar de imponer terapias de conversión, como por ejemplo la ley que se acaba de aprobar el viernes, hoy es domingo, estamos en julio, para prohibir las terapias de conversión aquí en la Ciudad de México. De entrada es un pequeño paso. Y curiosamente, pues las terapias de conversión también son un poco como lo que querían hacer con los homosexuales, ¿no? A través de instituciones de ultraderecha y muy religiosas, que era hacerte creer que si te mandaban a terapia, por si alguien allá afuera no sabe qué son las terapias de conversión, si te mandaban a terapia, pues te ibas a curar de esa enfermedad, de ese problema que tenían, ¿no? Si la terapia de conversión aplica para, o sea, no solamente es para el trans, ¿no? Sino para que si tú eres una persona homosexual, por ejemplo, y tu familia está en desacuerdo y eres menor de edad, te mandan al psicólogo para que el psicólogo te diga que corrijas tu camino y que tú, si eres una persona con genitales masculinos, seas un hombre, ¿no? Nada de andar metiéndote con otro hombre y viceversa. Entonces, esto está mal, va contra los derechos humanos, va contra toda persona tiene derecho a una identidad, al desarrollo libre de la personalidad. Y bueno, aquí hacer un paréntesis porque escuchaba la otra vez al doctor Jeremy Cruz, doctor de la UNAM, que es un psiquiatra experto en minorías sexuales y salud mental pública, que mencionaba, de terapia no tiene nada, más bien le queremos como renombrar intentos de conversión, ¿no? Porque una terapia, pues te ayuda, o sea, eso de terapias de conversión es un chiste prácticamente, ¿no? No tiene nada de terapéutico. Entonces, como acotación. También, pues, creo que seguimos en la regla de Lilith después de esta extensión para continuar con los términos. Sí, o sea, para cerrar lo de la ideología de género, que es un término peligroso y discriminatorio, es que estas personas fundamentalistas y ultraconservadoras aprovechan, lo repito, la ignorancia de la población para tergiversar esta lucha. Y es que en muchos países de América Latina ha pasado varios asuntos muy graves. Por ejemplo, para empezar, ya hay una fobia a la palabra género, ¿no? Se dice género alimenticio, ya estas personas ultraderechas se asustan y es como hay que cambiarlo. Y esto es real. Pasó en Colombia, donde se promovió un manual de convivencia para la educación infantil, y los que estaban en favor de los de derecha que están promoviendo estas ondas un poco extrañas, alteraron ese manual de convivencia de educación infantil con material erótico de cómic de adultos, ¿no? Entonces ponían ese material de cómic para adultos pornográfico, que es un cómic, pues, lo mezclaron con este manual para niños, y en redes sociales fue como de, miren cómo aquí el gobierno quiere promover una educación con perspectiva de género y le van a enseñar esto a tus hijos en la escuela. Así que esto es lo que quieres que le enseñen a tus hijos, y era material pornográfico. Entonces esto causó un revuelo. Los políticos de ultraderecha lo compartieron en sus redes, y eso a la gente que no corrobora sus fuentes, que nada más se va porque leyó el titular y vio alguna imagen que ni siquiera está relacionada, se lo cree y lo empieza a difundir. Y es por eso que es muy peligroso cómo estamos consumiendo las noticias y que nos dejemos manipular por esta mal llamada ideología de género. Y eso ha pasado. Tuvo que salir la ministra a decir, a ver, aquí personas con muy mala intención, o sea, mezclaron los materiales, y el material que estamos proponiendo no tiene nada que ver con material pornográfico, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque también están alterando párrafos de, por ejemplo, de esta Judith Butler, ¿no? Le están alterando párrafos para modificarlos y que digan, ya ven cómo nos quieren convertir a los niños, ya ven cómo esto está mal.
O sea, las mismas palabras de autores y de diversos materiales lo están alterando para darnos un mensaje erróneo. Incluso la misma Simone de Beauvoir la están modificando para justificar varias cosas de ultraderecha. En otro país, por ejemplo, cuando se tuvo que publicar las etiquetas de los alimentos, ¿no? Que dice géneros alimenticios y demás, fue como de no dice género, quítenlo. Entonces lo tuvieron que quitar para poner tipos alimenticios, ¿no? O sea, ya hay una fobia también a esa palabra de género sin entender por qué. Así que hay que tener mucho cuidado y no confundir términos, estudiar cuando empiecen a adentrarse en estos temas. Y eso, o sea, no a la ideología de género porque es un concepto, una idea que está promovida por la gente de ultraderecha de forma mundial, esto es mundial, y está llegando a México en el norte justamente con el PIN parental, con las terapias de conversión, con la objeción de conciencia, donde si un doctor dice, pues a mí, o sea, yo no te quiero atender porque esto va contra mi conciencia, pues no te atiendo. Y eso no debe de ser, porque un doctor tiene que entregarse a la salud y al paciente, sea quien sea. Fue en Brasil donde se hizo este cambio de palabra de género alimenticio por alimentarios, nada más. Entonces, bueno, y ahí está muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, ahí Jair Bolsonaro promovió también este mensaje de discriminación. Él sabemos que es ultraconservador y también muy religioso. Y bueno, con todo este discurso de fobia y otras cuestiones, ganó las elecciones y tenemos un Brasil actualmente que está enfrentando varios problemas. O sea, la ideología de género no es algo que digas, ay, sí, hay que dejarlo pasar, ¿no? Pues ve a Trump también, ¿no? Es de ese equipo, totalmente. Entonces es importante saber que esto está trayendo varios problemas que se están mezclando para promover una agenda fascista en pocas palabras. De ahí también la gravedad entonces de nuestras declaraciones, ¿no? Y la necesidad tan grande de informarnos y también pronunciarnos al respecto, porque si no, como tú dices, Free, esto se vuelve en temas más grandes que ya abarcan política y así como tú lo dices tal cual, fascismo, ¿no? Y así empiezan las cosas y pues te pueden terminar en cuestiones muy graves, como lo que sucedió en Alemania. O sea, las buenas intenciones sí están ahí mezcladas, claro que hay ciertas ideas que uno se cree y demás, pero no podemos romantizar, porque también es una forma de romantizar y irnos con estas ideas erróneas, porque, o sea, a lo que voy es que sí pone en riesgo la vida y la integridad y de otros seres, de otras personas, pues. Claro, y esto está llegando a México. O sea, es que la gente que le tiene miedo al otro, al leotre, siempre va a estar, ¿no? Pero cuando se juntan para impulsar una agenda que nada más va a privilegiar a unos y desproteger a los demás, es donde hay que poner el ojo. Lo decíamos en Nuevo León, está esto del PIN parental, la objeción de conciencia, que son agendas que ahorita ya se vetaron, pues, pero que no es como de, bueno, ya la vetamos y ya, ¿no? Estas iniciativas ya se detuvieron, pero no es que se queden ahí, ¿no? Como de, ay, qué feliz, ya, o sea, no la aprobaron. No, es una agenda que se está impulsando de poco a poco y que aprovecha cualquier momento para volverla a sacar. Así que no estemos nada más tranquilos de que el PIN parental no se aprobó y de que la objeción de conciencia tampoco se aprobó, porque Juan Carlos Leal, este diputado de Encuentro Social en Nuevo León, pues sigue por ahí, ¿no? Y va a seguir promoviendo esa agenda. Entonces, pues hay que echarle ojo, no perder también. Muchas personas como que dicen, a mí no me gusta la política o a mí no me importa. O sea, cualquier ser que viva en una sociedad es un ser político. Entonces sí es importante saber qué está pasando con lo que hacemos y demás. Sí, porque si de pronto no te pronuncias, estás con el opresor. Sí, entonces bueno, esperemos que hayamos sido claras en la diferenciación de lo que es política de género de ideología de género. La ideología de género hay que erradicarla, borrarla. Y bueno, para cerrar al menos estos dos términos, necesitamos educar y reeducar a la familia para que tanto hombres como mujeres aprendan a relacionarse y vivir sin agredirse ni competir. Que nosotras quisiéramos que también esto en el feminismo, en los diversos feminismos, se pudiera entender, ¿no? Que somos aliados, no enemigos. Y sí, es esto que una parte del feminismo, pues está, que ya iremos contigo para ese tema, Lenka, está muy sobres, ¿no? Como de decir, si tú no tienes vagina, si tú no tienes vulva, no eres mujer, ¿no? Sí es. Yo creo que entendemos la raíz de lo que están diciendo, pero ya cuando lo empiezan a problematizar, es como de, a ver, tenemos que unirnos, o sea, el feminismo tiene que ser interseccional. Sí, eso es muy importante y más adelante hablaremos de eso, cuando platiquemos de dónde viene este problema, ¿no? Esta rivalidad, por decirlo de alguna manera, y esta exclusión, ¿no? Sí. Históricamente. Y para ir cerrando esta regla de Lilith, Lenka, ¿qué tal si nos introduces a lo que se le ha denominado TERFs y de dónde viene? Sí, Free, el término TERF, que es un acrónimo para Trans Excluding Radical Feminist, que es feminista radical excluyente de lo trans. Se le acredita a la blogger australiana, que es una mujer cisgénero,
Viv Smith, y lo utilizó para referirse a un pequeño grupo de activistas que sentía que estaban colonizando el feminismo radical. Dice que no lo pensó de una forma despectiva, pero que sí se puede percibir así, al igual que feminista o radfem se pueden percibir así dependiendo del tono, y muchas de estas mujeres excluyentes de los trans consideran el término despectivo y prefieren ser llamadas MERFs. Esto fue en el 2008 que ella lo acuñó. Prefieren ser acuñadas MERFs, que quiere decir Man Excluding Radical Feminists, o sea, feministas radicales excluyentes de hombres, que una vez viene a mostrar su transfobia, ¿no? O sea, esta necesidad de decir, pues no, es que tú eres un hombre, no eres una mujer trans. Entonces... Es que sí, es complicado, por ejemplo, ahí... O sea, cómo entrar en esas discusiones donde nosotras como mujeres estamos diciendo justamente lo que decía Simone de Beauvoir, ¿no? Una mujer no nace, sino que se hace. Ningún destino biológico nos tiene que condenar a esta imposición, justamente. O sea, ser mujer es una construcción social, ¿no? Y es lo que se tiene que erradicar para que tú puedas ser libre, ¿no? Que no sientas que eres una mujer que tiene que cumplir esas categorías que te van a hacer la mujer que quiere la sociedad, ¿no? O sea, unas zapatillas, una falda, un empleo para que luego te cases y tengas tus hijos. O sea, eso es una concepción y es la que estamos yendo en contra de esto, ¿no? Y entonces somos mujeres. Y si alguien te dice que quiere ser mujer, tú le dices, no puedes ser mujer. O sea, a mí me causa confusión eso. Y aquí, o sea, no sé, hay mujeres, hay personas transgénero, por ejemplo, que se sienten bien con esta imagen de lo que en teoría una mujer debe ser, ¿no? Y bueno, ahí se abre también la discusión. Pero bueno, para que no digan que estoy tergiversando a Simone de Beauvoir, quisiera leer este apartado particularmente, que sí se ha tergiversado en muchas ocasiones, o se leen ciertas partes. Creo que es un buen momento para leerlo, es muy cortito, y dice: no se nace mujer, llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización, en conjunto, es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica como femenino. Solo la mediación de un ajeno puede construir a un individuo en otro. En tanto que existe para sí, el niño no podría captarse como sexualmente diferenciado. Entre las jóvenes y los varones, el cuerpo es, en primer lugar, la irradiación de una subjetividad, el instrumento que realiza la comprensión del mundo. El universo es apresado a través de los ojos o las manos, pero no por las partes sexuales. El drama del nacimiento y el del destete se desarrollan de la misma manera en los bebés de ambos sexos, que tienen los mismos intereses y placeres. En primer término, la succión es la fuente de sus sensaciones más agradables. Después pasan por una fase anal en la que sus mayores satisfacciones están dadas por las funciones excretorias, que les son comunes. Su desarrollo genital es análogo, exploran su cuerpo con la misma curiosidad y la misma indiferencia. Obtienen el mismo placer incierto del clítoris y del pene, en la medida en que su sensibilidad se objetiva. Se vuelve hacia la madre, la piel femenina, suave, lisa y elástica, es la que suscita deseos sexuales, y esos deseos son aprehensivos. Tanto la niña como el varón abrazan agresivamente a la madre, la palpan y la acarician. Tienen los mismos celos si nace otro hijo y lo manifiestan con las mismas conductas: cólera, enojos, disturbios urinarios, y recurren a la misma coquetería para obtener el amor de los adultos. Hasta los 12 años, la niña es tan robusta como su hermano o sus hermanos. Manifiesta las mismas capacidades intelectuales y no hay dominio alguno en el cual le esté prohibido rivalizar con ellos. Si mucho antes de la pubertad, ya a veces desde su más tierna infancia se nos presenta como sexualmente especificada, no es porque una serie de misterios instintos la destinen ya a la pasividad, la coquetería y la maternidad, sino porque la intervención de terceros en la vida del niño es casi original y porque desde sus primeros años su vocación le es imperiosamente insuflada. Sí, o sea, creo que tiene que ver un poco con esta idea de que el feminismo radical, bueno, hablemos también de que hay muchos feminismos. El feminismo es un árbol de muchísimas ramas y no todas las feministas radicales son TERFs. Y bueno, lo que sí es que el feminismo radical busca la abolición de género. Y de pronto creo que se siente que si una mujer trans transiciona justo de ser un hombre a ser una mujer, es de alguna manera perpetuar el género. Pero
esto no encaja muy bien en el hecho de que justamente si una mujer no nace, sino que se construye, como tú dices, Free, es un argumento que como que no termina de cuajar porque justamente ¿quién es tan mujer como para decirle a quién es mujer? O sea, las mujeres somos muy diversas, no hay una sola cosa que nos define y justamente de lo que nos queremos deshacer es de esa idea de que hay algo en especial que nos define como mujeres. Entonces yo no entendería también por qué excluir a alguien que es mujer, pues, que dicen, pues yo soy mujer, ¿quién puede decir quién sí y quién no? Ahora, vayámonos un poco hacia atrás en la historia a entender dónde surgió esta división entre el feminismo radical y el feminismo transexual. Glitter amarga. Volvamos a la segunda ola del feminismo. En la segunda ola del feminismo hubo una mujer que fue muy importante, que se llamaba Betty Friedan, que escribió The Feminine Mystique, la mística femenina, que es un libro que se volvió como el libro de cabecera de todas las mujeres feministas de la época. Fue inspiración para muchas feministas importantes, incluyendo a Gloria Steinem, también del movimiento. Y bueno, Betty Friedan escribió este libro, era parte de la NWO, que es National Women's Organization, la Organización Nacional de Mujeres, del movimiento de liberación femenina. Y ella, en 1964, en una reunión justo de la NWO, Betty Friedan dijo que estas feministas lesbianas eran una amenaza violeta, eran la amenaza violeta para el movimiento. Entonces estas feministas que se sintieron muy heridas porque habían encontrado un nido dentro del feminismo, un espacio desde donde luchar con sus demás hermanas, reivindicaron el término y dijeron, pues sí, somos la amenaza violeta y nosotras vamos a trabajar desde nuestra trinchera, ¿no? En este movimiento. Gloria Steinem, por ejemplo, las defendió, pero pues la declaración la había hecho pública Betty Friedan y causó fricciones ahí. Curiosamente, estas mujeres del feminismo de lesbianas, de la amenaza violeta, abrazaban algo en la época que se llamaba lesbianismo, que era la idea de que vivieras tu vida solo con mujeres, solo rodeada de mujeres, sin contacto con los hombres, sin tener nada que ver con ellos y abrazar la idea de que pues solo entre mujeres podía existir el amor verdadero y la verdadera comunión. De hecho, también les molestaban las mujeres que eran lesbianas, pero que eran como lo que ellas llamarían masculinas, ¿no? Porque decían que era una forma de perpetuar esta toxicidad del patriarcado y no les parecía. Entonces, era un feminismo que incluía, no tenía problemas con la diversidad en razas y también de económico, pero sí tenía un gran problema con las transexuales. No les parecía que ellas formaran parte de ese feminismo, porque para ellas en el fondo eran hombres. Entonces, ellas que habían sido curiosamente excluidas por las otras feministas, por Betty Friedan, estaban excluyendo a las mujeres trans porque les parecía que seguían perpetuando esta idea de la masculinidad de las que ellas trataban de alejarse. De hecho, hay varias declaraciones muy fuertes respecto a algunas de estas mujeres, entre ellas una mujer que se apellida Bondor, que decía, cuando las activistas trans decían, es que están matando a muchísimas mujeres trans y esto es terrible, ellas decían, bueno, es que ellas no entienden que solo no nos importa que estén matando a muchas mujeres trans, sino que muchas de nosotros desearían que todas estuvieran muertas, porque sería mejor así. Entonces, sí hubo declaraciones así de fuertes. Más adelante, Betty Friedan sí se disculpó, unos años después, y armaron una coalición. O sea, sí se armó la coalición de las feministas lesbianas con NOW y mujeres como Gloria Steinem que las habían apoyado desde el principio. Pero hubo dos incidentes más que fueron que marcaron un poco esta fricción. Uno de ellos fue en 1973 en la West Coast Lesbian Conference, que fue la conferencia lesbiana de la costa oeste, donde la cantante trans Beth Elliott fue amenazada y eventualmente excluida del evento de 1,200 lesbianas, y un grupo llamado The Gutter Dive
The Gutterdikes pararon la conferencia para protestar la inclusión de Elliot. Y dirigidas por Bev Bondor, la misma mujer que les mencioné hace rato que decía que estaría mejor el mundo si no estuvieran estas mujeres, cabe aclarar que aunque protestaron e hicieron que ella se bajara del escenario y dijeron que era una oportunista, que nada más se disfrazaba de mujer, que no era posible que ella decía, yo llevo 30 años de ser mujer y de sufrir por ser mujer y por eso puedo subir aquí y decir de lo que hemos sufrido y hablar de mi opresión. ¿Cómo te atreves tú que llevas 5 minutos de salir a la calle con un vestido, tratar de entender lo que hemos sufrido, cuando probablemente a ti hasta te gusta la atención que te dan en la calle, te gusta que te traten así? ¿Cómo te atreves, no? Entonces, realmente de una forma muy violenta la bajaron del escenario. Cabe mencionar que hubo mujeres ahí, lesbianas también, que no estaban de acuerdo con esto. De hecho, una comediante que también tuvo un espectáculo ese día se pronunció después públicamente al respecto y dijo dice, lo que es curioso es que en vez de luchar contra quienes nos oprimen, las TERFs atacan a las personas más oprimidas en vez de construir una coalición, ¿no? Le pareció muy curioso que pues, no sé, eso tal cual. Otro incidente muy importante que hubo al respecto fue el de Sandy Stone, que también fue en los 70s. En los 70s surgió Olivia Records, que era un colectivo de mujeres que hacía música y recibieron muchas cartas de odio y amenazas de muerte porque habían contratado a una mujer trans llamada Sandy Stone como ingeniera. Y entonces una mujer llamada Janice Raymond organizó un boicot y la hizo alejarse del colectivo. Dicen que fue terrible porque era una época donde pues la música siempre había estado, las disqueras y demás habían sido muy dominadas por hombres y dicen, estábamos pasando increíble, estábamos haciendo música, todo estaba bien y empezamos a recibir todas estas amenazas al hecho de que hicieron que Sandy Stone se saliera del colectivo, ¿no? Aunque sí trataron de defenderla. Y sí hicieron declaraciones públicas, dijeron, ella es mujer porque decidió deshacerse de su identidad masculina y ahora sufre el mismo tipo de opresión que otras mujeres y lesbianas enfrentan, además de que tiene que lidiar con el rechazo de la sociedad por ser trans. Entonces, pues ese es otro incidente que también marcó mucho este discurso porque lo bueno que salió de esta situación es que más adelante Sandy Stone escribiría un ensayo que se llama The Empire Strikes Back, a Post-Transsexual Manifesto, el Imperio Contraataca, un manifiesto post-transexual. Y este manifiesto se convirtió en la fundación de los estudios de transgénero alrededor del mundo más adelante. O sea, fue algo que terminó siendo muy importante para los estudios transgénero, lo cual quiere decir que tuvo su lado positivo, pues. Entonces, eso es un poco como algunos puntos de estos encuentros que desafortunados que han surgido de estos feminismos radicales y la transfobia. Sí, como resumiendo, es que hay muchas personas que no les gusta nombrar a estas personas TERFs, o hay TERFs que no les gusta el TERFs porque es peyorativo, ¿no? Entonces, ¿cómo desmenuzar esta situación que más que nada es un acrónimo de algo que ellas crearon? Sí, entonces eso fue en los 70s, ¿no? Ese fue el nacimiento de esta situación y de la transfobia en esa época, pero hablemos un poco de la transfobia contemporánea. Hay un caso, todo el mundo hemos escuchado hablar mucho, seguro tú también, Frida, de lo que sucedió con J.K. Rowling, ¿no? La escritora de Harry Potter y todo el debate que se generó alrededor de sus tweets, de estas ideas públicas. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió exactamente con J.K. Rowling? J.K. Rowling, la primera vez que se pronunció así públicamente en Twitter al respecto, fue porque en Inglaterra hubo un juicio, que es el juicio de la becaria, llamémoslo así. ¿Qué fue lo que sucedió? Había una becaria en un centro trabajando y entró a trabajar una mujer trans. Y esta becaria se negaba a llamar a esta mujer trans por los pronombres escogidos. Decía, yo llamo a la gente por lo que son, por el sexo que nacieron, lo que decíamos, ¿no? De querer decir las cosas como son, según ella. Yo llamo a las personas como son y tú eres un hombre, y la violentaba
pues llamándola hombre. Entonces, eso generó que tuvieran un ambiente de trabajo muy incómodo. Cuando tocaba renovar contrato a la becaria, decidieron no renovarle el contrato porque había creado un ambiente de trabajo muy violento y muy incómodo. Entonces, esta becaria se sintió muy ofendida, hizo una demanda y cuando llegaron a juicio, pues la corte falló en su contra y el juez dijo que el discurso transfobo no está protegido, venga de donde venga, ni si viene de la religión, ni si viene del feminismo radical crítico de género, simplemente no está protegido y no es aceptable. Entonces, cuando J.K. Rowling escuchó de eso, sacó un tweet que decía, ¿cómo es posible que corran a una mujer de su trabajo por decir la verdad? Entonces, pues esto generó toda esta controversia al respecto y de ahí, pues, se encendió aún más esta conversación. ¿Cómo ves, Free? El tema sin duda es el que estamos tratando ahora, pero eso de no te corremos, solamente no te renovamos el contrato, también me la han aplicado en algún lugar, ¿no? Que es una forma, pues, como de evadir justamente los derechos laborales. Pero bueno, este es otro tema que también podríamos tocar en algún momento. Es muy polémica esta situación en el sentido de que las feministas radicales están perdiendo esta perspectiva de que el feminismo no es que haya un feminismo interseccional, los feminismos, pero el feminismo en general tiene que ser interseccional, tiene que ser incluyente, si no estamos siendo igual de opresoras de que el opresor patriarcal contra el que estamos pues tratando de romper esas estructuras o ese sistema, ¿no? O al menos como ya dejarlo de lado para crear este nuevo sistema. Y entonces se ve hay una opresión, ¿no? Que yo no puedo entender, pero lo que ellas mencionan muy importante, o sea, que es algo como un punto que yo podría entender más, no justificar, es que los hombres están metiéndose al feminismo para romperlo, para colonizar, para entrar, ¿no? Justamente, o sea, como otra vez un hombre queriendo ser trans para meterse en nuestro movimiento. Otra vez un hombre que quiere entrar a los baños de mujeres para violar a niñas. Otra vez un hombre que se dice trans para posicionarse, para ser un candidato, que pasó aquí en México, ¿no? O sea, en mayo del 2018 se denunció a varios candidatos que se hicieron pasar por transexuales para elecciones aquí en México. No sé si te acuerdas de esta noticia, Alenka, que decía un total de 17 hombres candidatos a los comicios el próximo 1 de julio en el estado de Oaxaca se hicieron pasar por mujeres trans para poder participar en la contienda y así ocupar ese espacio de que en México tenemos, ¿no? Lo de la equidad de género. Sí. Y entonces decir, no sabía, yo no soy hombre, yo soy mujer trans y voy a tomar ese lugar de una mujer, ¿no? Para que también, y que finalmente no lo soy, estoy usando esto como un disfraz. Y son esas cosas, afortunadamente pues los cacharon y ya, ¿no? O sea, sí fueron contra ellos. Pero son esas cosas que están pasando y que justamente las feministas radicales, una parte de las feministas radicales, o las TERFs particularmente, están viendo esta situación como de hay hombres oportunistas que se quieren meter a esta situación y apropiarse de ello, ¿no? O sea, por eso es que van contra cualquier persona. Pero yo creo que aquí, pues estas personas finalmente son oportunistas. O sea, para mí es que en cualquier caso van a haber asesinos seriales que se quieran hacer pasar por buenas personas. Va a haber pedófilos que se quieran hacer pasar por cuidadores de niños, ¿no? O sea, siempre va a haber personas malas, hombres y mujeres malos en este mundo que quieren... Candidatos presidenciales que van a decir que porque son mujeres, como tú mencionaste el programa pasado. Presidentas, ¿no? Uh-huh. Sí, son más chidas. Ajá. Y entonces es como irnos a una cuestión muy particular y muy sesgada, ¿no? Como decir, ya todos los hombres están haciéndose mujeres para querer alejarnos, ¿no? Lo cual es como muy absolutista, muy fundamentalista en mi opinión y o sea, no es la gran mayoría. O sea, si de por sí esta comunidad es una minoría en la población, son menos, o sea, es un estigma que se tiene, que estas personas son violadoras, son pedófilas, o sea, o que están en el mundo negativo, ¿no? O sea, eso es un estigma y es el que se tiene que romper y no por ello tenemos que generalizar que todos son así, que nos están desplazando, o sea, ese es un poco el discurso que están tomando estas mujeres para excluir a los hombres o mujeres trans. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás excluyendo a una población que de por sí ya tiene mucha opresión y que está siendo altamente discriminada. En México, pero en el mundo en general, las personas trans tienen una esperanza de vida mucho menor
que la que tiene la población en general, ¿no? ¿Por qué? Porque se les violenta, porque hay transfeminicidios, porque se les discrimina, porque van por la calle e inmediatamente son vejados, violentados por la policía, por las personas. O sea, tienen una esperanza de vida mucho menor. Prácticamente están llegando a los 35 años más o menos. Entonces es muy importante poder actuar sobre ello e incluirnos. O sea, hay muchas personas como Ofelia Pastrana, es una activista trans muy importante, que ella siempre se pronunciaba como feminista hasta que un sector de las feministas le dijo, ¿sabes qué? Cállate porque esta no es tu lucha y porque tú eres un hombre. Y fue como de, o sea, fue una violencia muy dura que la ha llevado a posicionarse como alejada del feminismo en general, pero sí como una activista trans y está ella siguiendo, o sea, la apoyamos pues, ¿no? También está Siobhan Guerrero, que ella también es una transfeminista activamente, es una académica importante también. Que ha echado luz, que ha como abierto ahí el camino diciendo, oigan, esto no puede ser así. A estos discursos de odio y de segregación. Entonces, o sea que está... Les recomendamos su canal de YouTube, nada más dejaría ese detalle. Sí. Y bueno, es importante saber que al menos en este espacio queremos que sea lo más incluyente posible. Ustedes díganos, o sea, ustedes qué piensan de esta situación, cómo lo están viendo, son temas que... Dice Siobhan, ¿no? Muchas personas dicen que la transexualidad y esto siempre ha estado en la historia, ¿no? Pero eso es hablar de muchos ceros porque el ser humano tiene ya muchos años, ¿no? No demasiados como los dinosaurios, pero sí bastantes para nuestra edad humana, pues. O sea, la discusión realmente se está llevando ahorita y la discriminación se está llevando ahorita y es cuando es importante, o sea, ser activos, ¿no? Y que si tú ves algún acto de discriminación puedas también salir y decir, oye, esto está mal, no puedes estar fomentando el fascismo actualmente. Sí, justo, y un poco de lo que busca el activismo trans. O sea, el activismo trans es no punitivo, no abolicionista, también es crítico de los roles de género. Sí es abolicionista en los roles de género, pero no de la diferencia sexual, que hay una diferencia. La exigencia de un sujeto trans también de romper con la patologización, ¿no? Esta idea de luchar contra el estigma de que ser trans es una enfermedad mental o que es una perversión. También luchan por la inclusión y el derecho a existir. Luchan para crear conciencia sobre la cantidad de gente trans que es asesinada cada año, lo que tú decías un poco, Free, ¿no? De la expectativa de vida. Y pues buscan legitimación, ¿no? Así como se nos olvida que también los homosexuales y las lesbianas eran sujetos que nacieron de la medicina, del aparato médico, ¿no? O sea, y también nacieron con estas ideas que fueron avanzando. De pronto queremos basarnos mucho en la ciencia como para decir, es que la ciencia dice esto o aquello. La ciencia también va avanzando y va corrigiendo y en muchos aspectos no, es como tú decías hace rato, hay muchas cosas que todavía estamos en el camino de encontrar y no son definitivas. Alenka, ahorita que estabas mencionando esto de que muchas personas consideran a la comunidad LGBTTI LGBTQA como desviados sexuales, es muy importante mencionar dos asuntos. El primero, uno que menciona Siobhan, es que hay muchas personas que dicen, a ver, o sea, el transfeminismo propone una de estas cuestiones también, que la ciencia ni nadie es quien para venir a decirte si estás enfermo, si no estás enfermo o quién eres tú, ¿no? Eso es una cuestión muy importante. Entonces, en uno de estos elementos que propone el feminismo trans, que es romper con la patologización, se refiere a esto, ¿no? Que siempre la ciencia, la OMS nos ha querido decir que es una persona enferma, que es una enfermedad, que es una patología y cuando ya no lo es, ¿no? O sea, como decirte, te apruebo, ahora no te apruebo. Y eso es lo que transfeminismo está diciendo, bueno, a ver, yo sé quién soy, no me vengas a decir que estoy enfermo, que no estoy enfermo, o que sí estoy validado por ti o no estoy validado por ti, ¿no? O sea, por el campo médico. Y esto creo que, corríjanme si estoy equivocada, pero esto viene porque, bueno, desde 1948 a 1990, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Imagínense cuántos años, de 1948 a 1990, que las personas tendían a tener la razón porque la medicina se los otorgaba el derecho de decir tú eres una persona enferma. ¿Por qué? Porque aquí está dicho que
la homosexualidad es una enfermedad mental, entonces te tengo que ir a convertir para que te hagan hombre de verdad o para que te hagan una mujer de verdad, ¿no? Y promover toda esta discriminación. Entonces es por eso que hasta 1990 se quitó este término de que era una enfermedad mental y simplemente, o sea, esto apoyó, esto sí fue algo que festejar en cierto término de que pues la gente que pensaba que estaba bien ese término y llamar a la gente homosexual desviado sexual, pues es como no. Como, a ver, no, la ciencia está buscando y viendo que esto no es una elección, que no estoy enfermo mental, esto es una cuestión de mi cerebro, de mi biología también, ¿no? Y de mi desarrollo neuronal. Entonces creo que eso es importante. Por ello, el 17 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y la Biofobia. Y en eso el feminismo transfeminista está diciendo como de, o sea, sí está chido, gracias, ajá, pero realmente, ¿quién eres tú para venir y decirme que estoy o no de un lado o el otro, no? Me imagino que va por ahí, o sea, sería interesante tener a alguien que nos pueda también ahondar en esta situación. Y bueno, Arlenka, creo que de aquí podemos ir un poco a otras discusiones que se generan en estos temas, por ejemplo, el de los cuerpos menstruantes. Sí, ese es también un tema interesante porque por poner un ejemplo, ha habido casos de activistas trans en escuelas, en universidades privadas de los Estados Unidos que han luchado por la inclusión a puntos donde de pronto consideran que es ofensivo tener ciertas discusiones donde se sienten discriminadas como mujeres. Por ejemplo, en una universidad en Estados Unidos estaban montando los monólogos de la vagina y estas activistas trans pidieron que, era una universidad solo para mujeres, pidieron que se quitara esta obra de teatro, que no se montara porque era excluirlas y era tener un diálogo sobre lo que debería de ser una mujer o lo que es una verdadera mujer que no incluye, que no las incluía a ellas. O, por ejemplo, pedir que ciertos espacios que eran para celebrar la menstruación femenina y el ser mujer de forma biológica, especialmente a través de lo que tú dices de la menstruación, era algo ofensivo porque ellas también eran mujeres y no menstruaban. Entonces, pues también es como encontrar ese punto medio donde dices, tiene que haber espacios para todo, ¿no? O sea, donde sí se puede hablar también de ello. O sea, entiendo que hay muchas formas de ser mujeres y hay mujeres que no menstruan, claramente, pero no por eso podemos acallar un tema que es muy importante y que de alguna manera, como platicamos en nuestro programa sobre menstruación, las mujeres necesitamos poder hablar de eso porque hemos sido calladas y nos ha dado vergüenza y ha habido mucha desinformación respecto a este tema y creo que es un buen momento para empezar a celebrar nuestra menstruación y cambiar eso, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, particularmente en mi ser, tiene poco en que me cayó o sea, no porque lo discriminar ni nada por el estilo, sino simplemente para mí la menstruación era algo que me pasaba a mí, que te pasaba a ti, a mi mamá o algo así, y luego fue como de, claro, o sea, más bien, o sea, la mujer no es la única que menstrua, ¿no? O sea, la mujer como este concepto de una mujer socialmente, ¿no? O sea, hay cuerpos menstruantes y esto implica que si tienes un aparato reproductor femenino, vas a menstruar, así tu identidad de género sea otra. Y es por ello que vamos a ver a hombres que menstruan, mujeres que menstruan, hombres trans que menstruan. O sea, tenemos que quitarnos esa idea también de que la menstruación es un tema solamente femenino. O sea, sí es un tema de que si tienes el aparato reproductor de femenino, vas a menstruar, ¿no? Así tengas, o sea, así tu construcción de identidad y de personalidad sea una u otra. Y eso también es un tema que a muchas personas les saca de onda, ¿no? Como de, y a las mismas mujeres les saca de onda como de cómo tú vas a decir que estás menstruando o cómo tú vas a venir a estos festivales de la menstruación cuando tú eres hombre. O sea, cuando al menos yo te veo físicamente como un hombre, pero es una mujer, o sea, es un hombre trans. Entonces yo creo que sí, debe de haber espacios para todos, debe de haber espacios en los cuales alguien pueda ejercer la seguridad, por ejemplo, estos espacios donde solamente hay mujeres biológicas, ¿no? O espacios donde también, o sea, es que por muchos años ha habido los clubs de hombres, ¿no? Sí. Donde se fomenta el machismo cañón. Pero también así, o sea, de que hay espacios, debe de haber espacios para, o sea, son como
cuando tú vas a un club, ¿no? Vas a ese club y si tú no estás ahí y no vas a ir, no te están discriminando, pues. Pues ese es un tema interesante de analizar porque un ejemplo de esto que mencionas es que también en los 70 hubo un festival que se organizó que era solo para mujeres y las mujeres trans protestaron afuera del festival porque no les parecía justo que no las incluyeran. Y por un lado las mujeres hicieron muchos destrozos y entonces las otras mujeres que estaban adentro se agarraron de eso como para decir, ven por qué no podemos tener cosas bonitas, ven por qué nos sentimos así. Por un lado, si te planteas que haya espacios exclusivos, veámoslo de los dos lados. Yo no tengo una respuesta. Sí, o sea, espacios solo para mujeres, pero que no incluyen a todas las mujeres. O sea, es raro, es como, o decir, o cómo lo plantearías, espacios solo para mujeres biológicas, es como, igual a lo mejor sí, porque pues existe, sería como plantearse también, existe el club libanés, o el de judíos, o entonces también debe de haber, si hay espacios así, entonces también es correcto que haya espacios solo para mujeres trans. No sé, es algo que es una pregunta que dejo abierta, no tengo muy claro cuál es la respuesta correcta. A lo mejor sí todos merecemos tener espacios para nuestro grupo en especial, o a lo mejor no. Sí, yo creo que tienen que haber espacios particulares y espacios incluyentes, o sea, para que justamente fluyan estas ideas. O sea, si va a ser un festival abierto sobre la menstruación, pues le va a caer mucha gente, ¿no? Menstrues o no menstrues, por información o porque tienes curiosidad, le vas a entrar, así como vas a un mercado, a ver qué está pasando y qué encuentras, ¿no? Si es un evento que es completamente cerrado para ciertas personas, porque así lo están haciendo los organizadores, creo que también o sea, hay esa libertad, ¿no? Sí, sí entiendo. A lo mejor el límite ahí sería un poco, mientras no estés haciendo un espacio exclusivo que sea para conspirar respecto a otras personas, ¿sabes? Porque es que muchas veces los espacios exclusivos, eso es, a veces, no sé si muchas veces, a veces para eso sirven. O sea, por ejemplo, sabemos, o sea, justamente el Ku Klux Klan que sí era como un espacio. Justamente la libertad está ahí, ¿no? Ay, es que es una discusión, yo creo que no tiene un fin, porque justamente la independencia se formó así, ¿no? Con juntas conspirativas para derrocar el imperialismo que teníamos. Entonces, si tú haces un club secreto, como en Facebook hay grupos de pederastas, por ejemplo, va a haber muchos grupos. Hay grupos donde compran muñecas de colección, donde compran He-Mans de colección, o sea, son grupos cerrados. Eso pasa en el mundo, pues, o sea, van a haber espacios separatistas y espacios incluyentes. Yo creo que lo que está, o sea, ya lo que se haga en cada uno de esos, pues sí, puede ser peligroso o puede ser fructífero. Es un tema muy complejo. Creo que no vamos a llegar a ninguna conclusión como nadie ha llegado, creo que hasta este momento. No creo que alguien en especial tenga la verdad, pero es importante que pongamos estos temas sobre la mesa y podamos platicar y debatir al respecto, como lo hemos hecho. No sé ustedes qué piensen, porque sí es un tema que se genera. Escríbanos, díganos qué piensan. Alenka, este programa se nos ha ido como casi todos rapidito, pero bueno, no las queremos dejar sin nuestra sección musical. Si están en YouTube, pues lo tienen que poner en otro dispositivo, ¿no? Si están en Spotify, iVoox y demás, aquí quedan y la van a sonar, y la van a escuchar. Y les queremos proponer la música de Wendy Carlos. Ella nació en 1939 y es una mujer trans que revolucionó el mundo de la música, particularmente de la música electrónica y de sintetizadores. Ella fue pionera en el manejo de los sintes y que desde niña estuvo muy metida en el campo de la música. A ella le interesaba mucho, pues sí, toda esta formación en piano y de ahí incluso ganó un premio por haber construido una computadora casera, imagínate. O sea, desde chiquita ya estaba pues en los temas de tecnología en los que se quería desarrollar. Estudió física y matemáticas en la Universidad de Brown y luego un máster en composición en Columbia. Ella, antes de ser Wendy Carlos, estuvo trabajando en diversas producciones en cine y lo que mencionábamos de la discriminación y la transfobia, justamente al declararse una mujer trans y decir públicamente que iba a tener este periodo de transición, pues la gente se fue con todo contra ella, ¿no? La discriminó, le quitó oportunidades laborales, la vetaron, la empezaron a silenciar. Y bueno, es por ello que ella fue de las pioneras tanto en el aspecto de la música de sintetizadores y electrónica, como de la lucha trans.
porque fue de las primeras mujeres con que diríamos ahora influencer, para poder decir abiertamente, yo soy trans y aquí voy y no me importa lo que digan ustedes, lo voy a hacer. Sí sufrió discriminación, como lo mencionábamos, son muchas luchas las que tienen que ellas y ellos también, para los que son trans, combatir y luchar, ¿no? Y qué pesado tener que estar lidiando con personas y luchando por algo que tú eres y que tú así, o sea, tener que estarte justificando con todos, casi pidiendo perdón por ser quien eres. Eso es lo que para mí es terrible y que ya explicarles, ¿no? Sí, tengo que explicarles, o sea, que yo siento que pasa con varias luchas, en el sentido de si eres vegetariano, te andan diciendo toda la vida que eres un vegetonto, ¿no? Que estás muy estúpido por no comer, que porque naturalmente comemos carne, ¿no? Entonces, estarles explicando por qué no y por qué la tostada es cansado. Ahora explicar y justificar toda esa situación por algo que tú eres, es como, ¿qué onda, no? O sea, no tendría que pasar esa situación, y sin embargo es por eso que se crea estas luchas, ¿no? Porque se está viendo que a la gente están tan heteronormalizados que dicen, hoy, ¿no? Mejor explícame, ¿no? Y finalmente es con una onda de segregación, de discriminación y de odio, ¿no? Yo creo que sí, o sea, se vive en resistencia, ¿no? Sí, en esos casos. Y eso es pesado, ¿no? O sea, justamente por eso la expectativa de vida, particularmente en personas trans, es de 35 para abajo. ¿Por qué? Porque al ser discriminados por la familia los mandan a situación de calle, y la situación de calle tienen que enfrentarse a trabajos, pues muchas veces ilegales, ¿no? Afortunadamente se está abriendo el panorama, y lo que mencionaba Chauvin, pues no es pelear pues por cuestiones punitivas, ¿no? De que haya más policías o demás, o sea, sino por una agenda de educación en la cual se pueda integrar a muchas personas a los trabajos que por lo general siempre son para mujer u hombre. Por ejemplo, en los hoteles siempre se busca camarista. Sí, ahora que lo mencionas es muy interesante escuchar a Chauvin hablar de ello, porque justo decía que una de las razones por las que no lo buscan por medios punitivos, el activismo trans, es justamente porque la policía siempre va de por sí contra el más oprimido, ¿no? O sea, de por sí, si tú eres, si eres indígena, si te ves pobre, si eres negro, si eres trans, o si te ves diferente a lo que consideran alguien que puede adquirir, alguien que pertenece de una manera activa, positiva al capitalismo, ¿no? Eres más perseguido. Entonces, cuando dicen, en estos espacios, cuando dicen, híjole, es que está bien peligrosa esta colonia, manden llamar a la policía para que haga algo, es peor, porque entonces todas esas personas que de por sí son vulnerables se vuelven aún más vulnerables cuando se refuerza ahora sí que la fuerza policíaca en estos espacios, ¿no? Porque son a los primeros a los que voltean a ver y son los primeros que paran. Entonces, a las mujeres trans, escuché un dato de que muy probablemente 8 de cada 10 mujeres trans han ejercido el trabajo sexual, pues son aún más perseguidas, ¿no? Y muchas veces eligen este trabajo porque justo es muy difícil para ellas conseguir trabajo, y tal vez muchos de los trabajos de mano no calificada son para mantenerte en la pobreza, o son trabajos donde tu sueldo no te alcanza ni para comer, o sea, menos rentar un espacio donde vivir, menos seguir estudiando, menos tener una familia y ver a tus hijos. Entonces, en ese aspecto, por eso yo sí puedo entender a las mujeres en general que se dedican al trabajo sexual y que prefieren optar por eso a tener que estar en un espacio trabajando 10 horas al día por un sueldo que no les alcanza ni siquiera para mantener a su familia, o sea, nada más viven para trabajar. En ese aspecto, hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La teoría King Kong, que habla un poco sobre el trabajo sexual desde otra perspectiva. Entonces, no sé, son discusiones que tenemos que empezar a abrir y empezar a pensar que tal vez, o sea, las realidades son muy complejas, ¿no? No querríamos que nadie tuviera que hacer algo que no le gusta para vivir, pero seamos sinceros, la mayoría de las personas en este mundo tienen que hacer algo que no les gusta para vivir, y muchos hacen cosas que no solo no les gusta, sino que ponen en riesgo su vida, y es por algo, pues, no porque desaparezcas una opción de trabajo, entonces ya vas a solucionar que haya miles de otras que son igual o más opresivas, ¿no? El abolicionismo tiene una fuente, tiene una forma de por qué existe y por qué están luchando por ello, pero en la realidad, en la práctica, hace que esa gente que labora en esas actividades se vea más desprotegida, se enfrente a realidades que ni siquiera están considerando. Es como la agenda del Frente por la Familia, ¿no? Nada más quieren prohibir el aborto, pero no están viendo qué pasa con todo eso, ¿no? O qué hay en su mente con solamente decir no al aborto, ¿no? O sea, no. O sea, igual aquí no a la prostitución, no a la pornografía, es como decir, bueno, ajá, no, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Lo quitamos y ¿qué?
¿no? O sea, no, van a quedar muchas personas desprotegidas de que se va a seguir trabajando, se va a seguir trabajando en ello, nada más que ahora va a ser más peligroso, ¿no? Porque va a implicar que se vaya la ley contra esas personas. Entonces, bueno, o sea, estaremos locos si pasa eso también, ¿no? O sea, sin mirar a quién estamos afectando. De acuerdísimo Entonces, bueno, contigo. con Pero con esta introducción que ya dimos, bueno, retomamos el tema de la música que queremos escuchar de Wendy Carlos, porque ella justamente estaba chambeando, ¿no? Y de forma pública empezó a hacer su transición y eso le costó, pues sí, la chamba, la seguridad, muchas cosas a las cuales ella siguió adelante. Y se arrepiente de que en algún momento ella tuviera que hablar de su transición a la revista Playboy porque lo distorsionó todo, ¿no? Entonces dice, bueno, ya, yo ya no voy a hablar de mi trans, yo soy quien soy y se aguanta, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de ella ahora como Wendy Carlos en su totalidad y que ella fue una gran pionera de la música electrónica y, bueno, que sí, en la música abrió un panorama y también es un emblema, es un ícono de esta comunidad LGBTIQA y, bueno, QA. Y ella en este trabajo, justamente en su transición, estaba trabajando con Kubrick. Kubrick sabemos que, pues para mí sí es un genio de la cinematografía, sin embargo es una persona muy particular que deja mucho que desear, ¿no? De su trabajo con las personas en general. Con Wendy Carlos no tuvo problema alguno, siguieron trabajando en la banda sonora de El Resplandor. ¿Qué otras tenemos? La de Naranja Mecánica, por ejemplo, que son unas bandas sonoras muy significativas y estas fueron hechas por Wendy Carlos justamente. Así que vamos a escuchar una de las piezas que compuso para Naranja Mecánica de Wendy Carlos. Regresamos, acabamos de escuchar el trabajo de la compositora Wendy Carlos. Ella es una mujer pionera del uso de sintetizadores. Trabajó con Kubrick para hacer la banda sonora de películas como El Resplandor y La Naranja Mecánica. Es importante porque ella forma parte de esta comunidad. Sin embargo, como muchas de estas personas y como muchos en la vida, yo creo en general, no queremos andar diciendo qué somos o qué no somos, ¿no? A mí particularmente esto de las etiquetas me saca mucho de onda. Hay veces en las que es necesario decir soy esto porque si no, o sea, es un momento en el que tienes que decir quién soy y por qué soy y con eso seguir haciendo visible tu lucha. Pero en el día a día, ¿qué le importa a la gente si soy bisexual, si soy asexual, si soy, no sé, gay, heterosexual o lo que sea, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ir explicándole a la gente qué somos? No, a nadie le tenemos que explicar nada. A mí me saca de onda, ¿no? Es como de casi te piden tu acta de nacimiento para que te quieran conocer. No, a la gente no la conoces por lo que tiene entre los genitales o por lo que viste o calza, ¿no? Lo conocerás de un aspecto superficial tal vez, pero se conoce a la gente por quienes son, por lo que piensan, por lo que sienten. Y no todo te tiene que gustar también, ¿no? O sea, y es tu pedo, pero es tu pedo muy personal. Si algo no te late, simplemente no te late y ya. No vas y violentas y asesinas personas porque no te late, pues. Que te sientes amenazado, ¿no? Yo creo que el tema de la transexualidad a mí me parece también muy interesante justamente porque siento que empieza a abrir y siento que nos mueve tanto porque empieza a abrir panoramas de cosas que no estábamos acostumbrados a pensar nunca antes, de que nuestra sexualidad y nuestro género y el erotismo son cosas muy complejas, muy vastas y que no hay una manera correcta de ser alguien, sino que hay tantas opciones que yo creo que muchas personas se ven espantadas por un universo tan vasto y rico.
Digo, no sé quiénes, no sé si quienes nos están escuchando tengan un pensamiento absolutista en algún tema, ¿no? Escríbanos, pero al menos creemos que estamos hablando a una audiencia que tiene una perspectiva más amplia para leer estas situaciones y poder aprender más. O sea, nosotros también estamos creciendo en esos temas y es por ello que estamos aquí tratando no de tener respuestas ni soluciones, pero sí de entender qué se está discutiendo, a qué se está abriendo la conversación. Amén, Frida, tal cual como tú lo dices. No tenemos todas las respuestas, no sabemos, estamos aprendiendo y estamos abiertísimas al diálogo. Y uno de los temas que están surgiendo en la discusión pública, no en la práctica, es sobre las infancias trans, por ejemplo, ¿no? En el cual es donde los padres están algunos padres están muy sacados de onda y madres de, bueno, ¿qué le van a decir a mis hijos? ¿O qué está pasando? Eso no existe. ¿Cómo es que siendo tan chiquitos ya sepan qué quieren? ¿O cómo los voy a apoyar en una decisión cuando ellos no saben lo que quieren porque son muy pequeños, ¿no? Y es como de, a ver, lo repetimos otra vez, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad no es una elección, no es que estés como de capricho, ¿no? O sea, de momento te lo va a mostrar tu hijo o hija no te va a decir, oye mamá, soy trans, ¿no? Tan chiquito. O sea, lo vas a ver en los juegos, en lo que le gusta, en lo que expresa, en lo que él se va desarrollando o ella se van desarrollando en su infancia. Y ahí es donde hay que poner los ojos abiertos para ir conociendo a tu infante y ver qué te está diciendo con lo que a él le interesa, con lo que juega, con lo que expresa. Tenemos algunos datos, Alenka, que quisiéramos compartirles con ustedes. Por ejemplo, una encuesta realizada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED, en 2013, ya tiene unos añitos, pero bueno, es que los datos también se van revelando poco a poco, reveló que el 71% de los encuestados admitió discriminar a las personas transexuales. El 71% de esta encuesta del COPRED. Imagínense ahora en estas fechas en las cuales en estos campos de la postverdad, ¿no? Y de cómo la ultraderecha está acaparando este discurso desde la política con sus presidentes, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, en varios países también de Europa, donde la derecha está tomando bastante fuerza. Y es ahí donde tenemos que poner el ojo para poder saber cuando un gobierno también te está dando discursos de transfobia, de fobia en general, de odio a lesotres. También tenemos aquí un dato que dice, un registro de violencia realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 reveló que el 80% de las mujeres trans latinoamericanas, lo que decíamos, muere antes de los 35 años. Y en Brasil es el país con más asesinatos a transexuales por odio. México ocupa la segunda posición. Hay un tema aquí de transfeminicidios también. En la encuesta que realizó el COPRED también en 2013, la que mencionábamos, el 16% de entrevistados dijo que la principal causa de discriminación de la comunidad trans es la forma de vestir. El 3% comentó que es por la vida y actividades sexuales que llevan. Nuevamente, discriminación por estereotipo. No sé, ni te conozco, pero ya te estoy juzgando por cómo te veo que vas, por cómo pienso que actúas y en los temas en los que estás involucrados, ¿no? Cuando esto es completamente, pues sí, discriminación. Y, o sea, basados en una cuestión física, ¿no? Superflua, o sea, el físico, ¿no? ¿Qué te dice el físico? ¿El físico de alguien te dice realmente todo lo que esa persona es? No. Y en esto de las infancias trans, en México tenemos el caso de Sofía, de 6 años de edad, que es la primera mexicana trans menor de edad en cambiar legalmente su identidad y género. En 2017 su acta de nacimiento fue modificada y esto es importante para abrir este camino en ese tema de las infancias trans. Muchas mujeres en cierta parte del feminismo radical están en contra de estas situaciones y lo mencionamos antes por qué, pero aquí es donde hay que hacer pues un equilibrio, ¿no? Un equilibrio basado particularmente y principalmente en derechos humanos. Como derechos humanos, seas mujer, seas hombre, tienes derecho a la libertad de expresión, pero a la libertad de identidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ese es un derecho, no tendría que ser un privilegio de, a ver, como tu personalidad sí se desarrolla en los términos binarios y heteronormativos, estás bien. Si no, estás mal. O sea, no va así. Los derechos humanos son derechos humanos y punto. Es lo que se tiene que ir modificando en los temas legales y que eso implica también en la terminología médica,
política y eso, ¿no? Aunque algunos, como los anarquistas y también en este sentido del feminismo trans, no te importen, ¿no? No te importa que te digan, que te validen o no te validen, pero en el sistema sí es importante. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que te permite ejercer tus derechos o pelear por ellos, como lo decíamos con el derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Actualmente vemos que ese sistema de votar, ¿no? De la democracia está más que corrompido, pero sin duda que las mujeres podamos votar es importante, ¿no? Ya si, o sea, si eres anarquista y demás, no lo vas a hacer porque aparte también sabes que no ha tenido ningún cambio, ¿no? Siguen siendo las mismas personas y no ha pasado mucho, pero es lo que mencionamos en varios capítulos. No hay que dejar los dos caminos, el de la práctica, el activismo y cómo tú te convives en esta sociedad, y también el legal, ¿no? O sea, no porque algo sea legal significa que ya el mundo es de color de rosa y bonito, ¿no? Hay mucho trabajo y por eso también tenemos que luchar por estos derechos. Sí, es muy atinado lo que dices, Free, y justamente no podemos, siento que dentro del feminismo no podemos ignorar el abuso y la violación de los derechos de otros sectores y nos incumben, pues, ¿no? O sea, creo que ahorita de pronto lo que pasa con el tema de la transfobia o hasta dónde está bien o está mal, se empiezan a descuidar. Dentro del feminismo estamos yo siento que estamos muy enfocadas en discutir, en decidir quién tiene la razón y se están dejando de lado las cosas que realmente son urgentes dentro de la agenda feminista, que es el asesinato, los feminicidios de las mujeres, especialmente en México, y de las mujeres trans, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dejar sobre la mesa que tal vez tenemos que volver a regresar el eje de la conversación a lo que es más urgente, cuando lo que tenemos que hacer es una coalición, que es lo que nos va a hacer más fuertes, ¿no? Sí, digo, uno como ser quisiera poder estar en todas las luchas, pero el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, sí es importante que lo que más te mueva a ti, tú puedas ser ese activista en ese sector, pues, pero como ya una forma universal para ir contra este sistema capitalista patriarcal, es la unión de las fuerzas. Entonces ahí sí todos los movimientos tenemos que estar unidos y de una u otra forma sí nos están cruzando, ¿no? Y por eso nos podemos empatizar con otras personas y con otras causas, aunque no estemos particularmente en la misma vía, pero sí en una vía general global de que ya estamos hartas de este sistema, pues, capitalista en transición a no sé qué sistema venga, Alenka, con este nuevo orden mundial. ¡Qué miedo! Pero justamente, ¿no? Estar unides, si no cambiar, porque yo creo, hay teóricos que mencionan que para hacer un sistema nuevo no tienes que modificar el que está ahorita porque ese ya está bien estructurado y te van a ir con todo. Más lo que tienes que hacer es hacer otro para que el que está actualmente se vuelva obsoleto y ya nadie quiere estar como en ese, ¿no? Empezar a imaginar otras posibilidades de existir. Así es. Entonces, en ese caso, el feminismo, no olvidemos que el feminismo es un árbol de muchísimas ramas. Y pues esa sería mi observación final. Con esa muy breve frase terminaría yo mi parte del programa. Perfecto, Alenka. Y otro dato que tenemos aquí es de la Secretaría de Salud, que estiman que hasta el 2015 existían cerca de 4.500 transexuales en el país, de los cuales 3.166 son mujeres y 1.324 son hombres. Entonces es una población minoritaria, sí, y que están yendo contra el mundo también, ¿no? Incluso contra el feminismo, que hay muchas feministas que están con todo en este apoyo, en este feminismo interseccional, pero hay algunas que no lo pueden ver de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, también abrimos la discusión para que nos compartan lo que piensan. Y aquí estamos, Alenka. Estamos cerrando, Alenka, me encantó lo que dijiste. Yo creo que las invitamos a que nos escriban, nos sigan qué piensan en Glitter Amargo, en Twitter, Facebook, Instagram, en YouTube, incluso en el video que subamos. Y nos sigan, ¿no? ¿Cuál es su postura en torno a estos asuntos? Y con esto cerraríamos, Alenka, no sé. Nos vemos a la próxima. Esto fue Glitter Amargo. Gracias por acompañarnos. Saludos libertarios. Cuídense mucho. Estamos acá en Glitter Amargo. Chao. Bye. Glitter Amargo.